lo que enfrentas cuando vayas con tu vecino, cuando vayas en la escuela o en cualquier parte que vayas a empezar a hablar del Evangelio de Cristo. Te vas a enfrentar con otras cosas que dicen por ahí que el inteligente es el que se cae en el hoyo y sale, y el sabio es el que vio al inteligente caerse y le da la vuelta y no cae. Entonces te estoy hablando lo que sé que se vive allá, para que vayas preparado y no regreses llorando. Es que dice mi mamá que siempre no. Las bendiciones de evangelizar, las bendiciones de compartir de Cristo son tan grandes. Dice la Biblia, se siembra con lágrimas, pero se cosecha con gozo. Cuando le hablas a una persona, cuando ves que dice, sí, tiene razón, estoy pasando eso, ora por mí, ayúdame, y lo ves con su corazón quebrantado y empiezas a orar por esa persona, tienes una sensación de satisfacción que el mundo no te puede dar. Sembraste con lágrimas, pero cosechas con un gran gozo y te regresas. Son grandes las bendiciones que Dios tiene. Y hablando de esto que te digo, que hay que pasar por ese camino, hay que hacer la brecha muchas veces, hay que picar piedra desde el principio, tienes que prepararte. Y yo les quiero hablar de un personaje que seguramente te vas a identificar con él. Un personaje que todos tenemos un Pedro dentro. Todos tenemos un Pedro dentro. Todos, usted sabe cómo es Pedro, ¿verdad? Ese Pedro era emocional, era energético, imprudente muchas veces. Cuando estaba en modo Simón, ya ve que era bien imprudente, bien hablador, y sacaba la espada y hacía todo esto, ¿verdad? Cuando estaba en modo Pedro, él decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente nosotros tenemos también nuestro botoncito y andamos en modo Simón o andamos en modo Pedro. Y quiero ver la crónica de este gran hombre de Dios, como todos nosotros, y el camino que llevó para cumplir lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En Juan capítulo 13, vas a ver en los versos 36 al 38 cómo empieza esta crónica, cómo empieza esta historia. Dice el verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas después me seguirás. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Híjole, imagínate que te digan eso, ¿no? Me vas a negar. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? Acaban de tener una cena bien sabrosa, acaban de tener una cena bien significativa. Les está diciendo, miren, ahora este es el nuevo pacto, ahora esta es mi carne, esta es mi sangre, coman, beban, recuerden de mí. Está hablando con ellos y les acaba de decir, miren, en esto tienen que conocer las personas que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y le está diciendo, yo tengo que morir. Escrito está, ya muchas veces les ha dicho, como está escrito, es necesario que yo padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que el Hijo del Hombre le pase esto. Se los ha estado diciendo constantemente lo que está escrito. Y le vuelve a decir a Pedro y le dice, Pedro, tú no vas a poder ir a donde yo voy. Ten en cuenta esto, ¿quién le está hablando a Pedro? El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le está diciendo no, pero ¿qué dice Pedro? Sí. Pedro, no. ¿Y qué hace Pedro? Tú dices que no, pero yo digo que sí. Y así ese era cómo se movía Pedro, así era como él siempre estaba.
Contradecía al Señor constantemente. Miren, ahí en el verso 37 le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora si mi vida voy a poner por ti? Yo estoy seguro que Pedro tenía unas buenas intenciones. Yo estoy seguro que Pedro lo decía de corazón, pero no tenía la capacidad de hacerlo todavía. No tenía la capacidad de hacerlo en sus propias fuerzas. Pero Pedro tenía un gran problema: se sentía autosuficiente. Pedro sentía que él podía, que él sabía. Y aquí es donde empieza la crónica. Aquí es donde empiezan los problemas. La pregunta para ti es: ¿cuán pipiris nice, papas fritas, chipocludo te crees tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué empiezas lo que empiezas? No, es que yo estudié y yo sé que yo lo puedo hacer y a mí me han dicho que tengo una voz bien fuerte y por eso me van a escuchar las personas. ¿Qué tan autosuficiente te sientes para hacer las cosas? ¿Qué tan preparado en tu manera te sientes para hacer las cosas? En el verso 38 Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿tu vida vas a poner por mí? De cierto te digo que no va a cantar el gallo y tú me vas a negar 3 veces. ¿Recuerda cuando Jesús lo vio por primera vez a Pedro? Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, te conozco, mosco. Pero yo te digo, tú eres Pedro. Te conoce. ¿Recuerda a Natanael cuando estaba debajo del árbol? Le dijo: yo ya te vi, yo sé quién eres. Él te conoce perfectamente y sabe cuáles son los dones porque Él te los dio. Sabe cuáles son tus virtudes porque Él te las dio. Pero también conoce tus debilidades. También conoce cuando te quieres sentir como que yo puedo y no dependo de Dios porque así soy. Pedro, yo te conozco. Y empieza con esta autosuficiencia. Recuerde esto, mire cómo era el carácter de Pedro. Lucas capítulo 22, verso 31. Le voy a dar unos ejemplitos de cómo era Pedro. Capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Se da cuenta que el trigo se zarandea? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿cuántos trigos hay aquí? Dice la Biblia que crecen juntos, ¿qué? El trigo y la cizaña. Mire, voltea, a lo mejor a un lado de usted hay trigo, ¿verdad? En la noche va a decir: ese pastor se pasó. Pedro, vas a ser zarandeado como trigo. Pedro, mira, ya te pidieron. Te estoy avisando que vas a pasar por esta prueba. En el versículo 32 le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto. O sea, imagínate, si le dice una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? Te fuiste por allá. Mira, andabas por allá, ya empezaste a agarrar monte. Pero una vez que vuelvas, una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Y otra vez Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, en otras palabras le está diciendo: Señor, tú dices eso, pero yo digo esto. Tú me dices así, pero yo digo esto. Verso 34. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Una más, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Qué? Le está diciendo: tengo tanta tristeza,
me siento tan mal, vamos a orar. Se pone a orar y Pedro le dice: ¡ay, sí, Señor, cuánta tristeza! Y se queda dormido. ¿No que hasta la muerte iba contigo y ni una hora pudiste orar? ¿No te he dicho que ponte a orar para que no entres en tentación? La pregunta es: ¿qué haces tú cuando te sientes mal? Como dice la canción, nadie me quiere, ¿no? Mejor me echo un gusanito. Pedro siempre reaccionaba de esa manera. Pedro era su manera de ser delante de Dios y tenía que ser lavado, tenía que ser transformado, tenía que pasar por una situación que lo estableciera en lo que él iba a hacer. Mire, acompáñeme por favor, Mateo 16. Mateo capítulo 16. El Señor Jesús está preguntando, verso 16, les está preguntando: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaban a contestar y decían: no, pues tú eres esto, tú eres aquí, tú eres allá. Y llega con Pedro, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, y escucha esta palabra porque es preciosa: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, o sea, ahora yo te voy a decir una revelación también a ti: tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Hago la aclaración porque algunos piensan que la piedra es Pedro, y está poniéndose Cristo mismo sobre como la roca, el sustento. Y le está diciendo: tú eres Petros, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, que es Cristo, voy a ¿dónde voy? Edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y escucha la promesa para Pedro: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Ya les había dicho en la Biblia, en Hechos 1 leemos cuando les dijo: de ustedes no son los tiempos y las sazones, solo son de mi Padre. Él la sabe. ¿Quién conoce el futuro de nosotros? No, solo esperamos en Dios y caminamos bajo sus promesas. Pero a Pedro ya le anticiparon que le van a dar las llaves. A Pedro ya le dijeron: lo que tú ates lo van a atar. A Pedro le dijeron como a ti te dijeron ahorita. Hay muchos aquí que les va a dar el don Dios para que oren por los enfermos y sanen. Mi querido Pedro, ¿cómo empezaste? ¿Oyeron? ¿Oíste? Ahora sí, a ver, vente para acá, voy a orar porque tengo el don. Así empezó Pedro. Así se sentía Pedro. ¡Ey, ustedes, los otros 11, ¿oyeron? Así que cuádrense conmigo. ¿A quién más le dio esa promesa? ¿A quién más le habló de esa manera? Imagine lo terrible de la bendición. Por eso le dijeron: bienaventurado eres, Simón Pedro. Hace muchos años, recuerdo a mi pastor, cómo me llamaba a la oficina el pastor, cómo me daba miedo cuando me hablaba. Y me llama y me dice: mi querido Gamita, siéntate por favor. Y yo sí iba: Señor, por favor, perdóname, mira, perdóname. Y llego y le digo: ¿qué hice, pastor? Y bien inteligente me dice: tú dime qué hiciste. Y uno suelta la sopa, ni me hablaba para eso, pero uno suelta la sopa. No, sí, pastor, perdóneme, mire, ya no voy a hacer eso. Ni sabía que estabas haciendo eso. Y me dice: mira, acaba de venir una persona y me acaba de dar una profecía para ti. Me acaban de decir esto y orando sabemos que es para ti. Ay, cuando me dijo eso, yo: échela, pastor, estoy listo. Y empezó una palabra
tan poderosa que yo escuché, hermano. Yo oía estadios, oía multitudes. Yo estaba, amén, recibo. Terrible la promesa, la bendición. Pero también me dijo una parte que esa se me olvidó. Y esa parte decía, pero van a venir 7 pruebas a tu vida. Y de esas 7 tienes que salir adelante. Son para probarte, son para meterte en el fuego, son para pulirte. Esa se me olvidó, esa la ignoré. Yo salí bien contento. Aleluya, Dios me llamó. Ahora sí camino con promesa. Estaba pero en fuego. No pasó mucho tiempo y ahí está su pastor de testigo. ¿Cómo empezaron a venir una de pruebas, de dificultades, de cosas tan duras en mi vida, tan duras en mi vida? Literalmente llegué al fondo, la depresión, la tristeza, los problemas. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios? Y la respuesta de Dios es, ¿por qué no? ¿Por qué a mí, Señor? Y vino tan fuerte y que me acuerdo, ya me acordé y empecé a hacer cuentas. Esta fue la 1, esta fue la 2, y cuando llego a la 7, la 8. No, Señor, ya te pasaste, ya van más de 7. Y entendí que no era así. Entendí que iba a ser constante, hasta que seas perfecto. ¿Cuándo vas a ser perfecto, hermano? Cuando Cristo venga, ahí sí vamos a ser perfectos. Y viene la promesa para tu vida, y viene el llamado para tu vida. Esto es solo el principio. Falta que lo mires, falta que cuando ores por una persona y después te llamen y te digan, oye, fíjate que sanó fulanito de tal. Falta que veas el milagro más grande de la transformación de una persona. Cuando empieces a mirar eso, ¿cómo vas a reaccionar? Por eso el Señor tiene que tratarnos, por eso tiene que enseñarnos. Pedro tenía la gran promesa y lo vemos que se cumplió. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar en Jerusalén el Evangelio de Cristo? Ahí, Pedro, ¿recuerdas? Se paró y miles de personas se convirtieron. Después de estar ahí y estar hablando, se fue a Samaria, Hechos 8. Recuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿a quién llamó? A Pedro. Empezó a abrir las puertas hasta los confines de la tierra con Cornelio en Hechos capítulo 10. Manda a llamar a Pedro. ¿Quién estuvo abriendo las puertas? Pedro. Porque tenía una gran promesa, pero para poder cumplirla necesitaba pasar por la prueba. Y eso nos pasa a nosotros. Tienes que prepararte, porque el Señor te tiene que hacer refulgente. El Señor te tiene que hacer duro, no insensible, sino que aguantes, que te prepares. Mire, hermano, otra cosa que le pasó a Pedro y que son estos indicios de que vas a ser metido por ahí. Era autosuficiente, número 1. Número 2, no leía la Biblia. Iba en contra. Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. No, Señor, no vayas, mira, no vayas. ¿Para qué te arriesgas? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. No sabes quién te está usando, ¿sí o no? Y siempre el Señor Jesús decía algo y Pedro iba contra la palabra. Escrito está, pero va a ser así diferente. Siempre iba en contra de la palabra. Y cuando uno empieza a ir en contra de la palabra y empiezas a echarte tus cosas acá de tu ronco pecho y empezaste a ver no sé qué cosas y que libros de liderazgo, no es malo leer, al contrario, no estoy diciendo que no lea, pero cuando empiezas a poner la palabra a un lado y te empiezas a llenar de otras cosas, cómo ganar 100 miembros para la iglesia, cómo hacerle y empiezas y te olvidas de la Biblia, te olvidas de la doctrina,
Te olvidas de la palabra de Dios, te tienen que meter, te tienen que regresar al camino. ¿Usted se acuerda de David? El rey David, el de las mañanitas. ¿Sí se acuerda de él? Ay, un hombre conforme el corazón, conforme al corazón de Dios. Qué privilegio, qué honor, qué precioso. La gente cantaba: Saúl mató a mí. ¿Y qué decían? Y David a sus 10,000. Y le llaman, viene la guerra, y David tenía que salir a la guerra. Y le dicen: no, amado rey, no vayas a la guerra, mira, quédate aquí, nosotros vamos. Y el rey: bueno, tienen razón, yo me quedo aquí. Y se fueron, y el rey se queda, está en la azotea. Y cuando está en la azotea, ¿qué pasa? Voltea por ahí a una de las terrazas, ve a una muchachona, se enamora de ella, es el rey, puede tener lo que quiera, manda a llamar a la muchacha, comete pecado, y obviamente su reinado se vino a pique. Porque de repente dicen: es que en el Antiguo Testamento hacían eso. Lo hacían y había problemas y había consecuencias. Y David gemía, y David lloraba. David decía: mis huesos se secaron por callar mi maldad, por callar mi pecado. Entonces llega un profeta, el profeta Natán, para confrontarlo. Llega el profeta Natán para decirle: mira, eso está mal. Y le empieza a hablar de un hombre que tiene muchas ovejas y de otro que solo tiene una, y le dice: y el que tenía muchas le quitó la que tenía. Y David se enoja y dice: ¡ah, ese es pecador! Mira, mundano, velo cómo se viste. Mira, trae tatuajes. Si usted fuera a mi iglesia en Cancún, saludos allá en Cancún, hermano, va a haber un montón de tatuados ahí que llegan. Y usted lo va a entrar: uy, no. David estaba enojado: eso es pecado. Y Natán le dice: pues tú eres ese, tú lo estás haciendo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahí está la bendición, ahí está la promesa, ahí estás tú. Tienes la bendición, tienes la promesa. Grandes cosas puede hacer Dios. Pero chécate el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Griten porque no oigo. Tuvo en poco la palabra. Es que el problema fue que se quedó, ¿ves? Tenía en poco la palabra de Dios. Y por tener en poco la palabra de Dios, tuvo que ser metido para regresarlo al camino. ¿Qué quieres ser? ¿De los sabios o de los inteligentes? Te estoy diciendo ahorita, grandes cosas tiene el Señor para tu vida. Grandes cosas tiene el Señor para tu ministerio. Grandes cosas tiene para ti. Pero cuidado, no menosprecies su palabra. No la menosprecies. Acuérdate siempre que el que hace las cosas, ¿quién es? Es Cristo. ¿De qué te llenas? Hermano, prendes la televisión y aparecen unas personas en un programa todo chafa, y me habla mi esposa y me dice: mira, escucha esto. Y cuando voy a escucharlo, empiezan a hablar de un joven que le quiere decir al mundo entero y a sus papás que es homosexual, y quiere que todos sepan y que le ayuden con su papá.
Y lo ponen en el programa y estas mujeres que están ahí, es que sí, pobrecito, no, tienen que ayudarlo y apoyarlo. Y ellas así bien, y de repente él dice, tengo SIDA también. Y eso lo ignoraron, nadie dijo nada. No, es que si él quiere, es libre de hacer. Ya debemos de romper esas barreras. Y ahí está la gente viéndolo. Y te estás llenando de eso. Y yo, oyeron que está enfermo, oyeron lo que le está pasando, oyeron que necesita ayuda. Eso nadie lo quiso oír, eso no lo dijeron. Y quiero hacer un paréntesis, esa gran mentira que están haciendo en el mundo, es que los cristianos son homofóbicos. Esa es pura mentira del diablo. Porque amamos a esas personas, así como amamos al mentiroso, al pecador. Lo amamos. Pero viene el Espíritu de Dios y no te deja igual. No te deja igual. No, me decía una persona, te voy a demostrar con la Biblia que Dios le caen bien mal todos los pecadores. ¿En serio? Sí, te voy a enseñar un versículo. Espérame, yo no te voy a enseñar un versículo, te voy a enseñar toda la Biblia de cuánto ama a las personas, a los pecadores. Los ama. Y por eso quiere que procedan al arrepentimiento. La condenación, lo vimos ahorita en Juan 3, la condenación no es por tus obras malas. La condenación es por qué tan malo fuiste. No, la condenación es por rechazar a Cristo. Porque cuando entramos todos entramos bien mal, hermano. Si no, entramos bien mal. Pero viene el Señor y hace ese milagro en nosotros y nos transforma. Y en su luz podemos ver nuestro pecado. Y en su luz nos damos cuenta, ay, esto estaba haciéndolo mal, ay, esto estaba así. No podemos ser nosotros tan religiosos. Entra una persona por ahí y lo ves así como que bien mafioso. Y tú, ay, ¿cómo viene hacia la iglesia? Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, que venga y acércate. El pastor hace el llamado y le dice, hermano, si alguien quiere arrepentirse ahora, levante la mano. Y lo estás viendo que levanta la mano. Ah, ya viste, levantó la mano. Acércate, ve, haz obra de evangelista. Acércate con esas personas. Y entonces Pedro tenía problemas de autosuficiencia y con la escritura la empezó a menospreciar. Ahora, vamos por favor, si me estoy saltando porque si no, no me da tiempo. Versículo 34 de Mateo 26. Jesús le dijo, de cierto te digo, Mateo 26, verso 34. Vamos a ver un poquito cómo empieza a hacer esto. Verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y escuche lo que le dijo Pedro. Eso dices tú. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, hermano, no se dio cuenta que necesitaba pasar por ahí. Escuché una historia que se me hizo tan increíble y tan cierta. Yo no la sabía, yo desconocía. Le llaman el efecto rana. El efecto rana dice que si tú tienes una olla con agua hirviendo y le quieres meter una rana, la rana brinca inmediatamente, sale volando de la olla. Se da cuenta que está caliente y no se queda ahí. Pero si tú la metes en la olla y está fría y está ahí bien tranquila, le prendes a la lumbre, empieza a calentar, las ranas tienen ese efecto de irse adaptando a la temperatura en la que están y la rana no se sale. Y está más caliente el agua y la rana no se sale. Y está hirviendo el agua y la rana no se sale. ¿Por qué? Porque se adaptó. No se dio cuenta. Y eso mismo sucede con los cristianos. No te estás dando cuenta que te estás adaptando al mundo. No te estás dando cuenta que estás menospreciando la palabra de Dios. No te das cuenta, brother, que empiezas a oler a chuletota. Todo el mundo lo ve. Y tú no te das cuenta porque estás ahí adentro. Necesitas salir, necesitas escapar por tu vida. Romanos 12.
No os conforméis a este mundo. No te conformes. ¿Por qué? Porque si no te conformas, vas a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para ti, número 1. 2, te va a gustar. Digan conmigo, me va a gustar. No, dígalo fuerte, me va a gustar. Es que, hermano, de repente uno dice misiones y luego, ay no, sin wifi. Misiones, ay no, yo que voy a estar caminando. Misiones, ay, me van a matar. No, la voluntad de Dios es buena y te va a gustar. Es agradable. ¿Y sabes algo? Es perfecta. Es perfecta. Fuiste diseñado para hacer la voluntad de Dios. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás haciendo para lo que fuiste creado. Y eso sí te va a lastimar. Y eso sí te va a destruir. Mantente en la voluntad de Dios. Y vamos a ver el proceso que pasó Pedro. Primero, ¿qué es lo que pasó? Se sentía papas fritas, ¿verdad? Dice la Biblia, el que crea que está firme, mire bien que no caiga, porque los proverbios dicen que la arrogancia, que la soberbia antecede la caída. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos... Oh, ¿yo cómo voy a pasar si ya soy el gran misionero? Yo no necesito eso. Cuidado, porque la soberbia antecede la caída. Después empezó a menospreciar la palabra. Y fíjese lo que acarrea eso. Verso 69 de Mateo 26. Quédese en Mateo un poquito conmigo. Vamos a ver el proceso. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primera vez, ¿no? Oye, ¿tú eres de esos que va ahí a la iglesia? No, me has de haber confundido. Luego, verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Primero, ya había negado. Ahora él ya sabía que no se debe de jurar en vano. ¿Y qué es lo que hizo? Juró en vano. O sea, estaba diciendo: no, te juro por Dios que yo no lo conozco. ¿Te imaginas? Te vas dando cuenta del proceso cuando uno se empieza a alejar de Dios. Empiezas negando: oye, tú no. Oye, a ver, vente a la cena de fin de año y va a haber un bailecito y vamos a tener aquí esto. No, yo voy para que veas que no. Y ahí va. Y me acuerdo de un testimonio que me contaron apenas, precisamente de una cena de fin de año, donde estaban todos en la compañía. Invitaron a varios directores y los pusieron así alrededor y trajeron, creo que era champaña, no recuerdo qué trajeron. Les dieron a todos su copa y había un cristiano ahí. Y entonces el cristiano le dan la copa y él pensó: bueno, pues voy a brindar, sí la voy a tomar. Sí, no tiene, pero sí la voy a tomar. Y entonces empiezan a servir las copas, se van acercando a él y no se sentía tranquilo. Y dice: híjole, y si no, pero solo voy a brindar. Y se siguen acercando y cuando llegan a él le dice: a mí deme refresco, por favor. Y todos: ya va a brindar con refresco. Y le sirvieron el refresco. Y el que estaba a un lado también dice: a mí también deme refresco. Brindan, termina todo y se acerca a la persona que estaba a su lado y le dice: gracias por no pedir la bebida, porque yo he tenido problemas de alcoholismo y me estoy recuperando y no hubiera aguantado la presión de ser yo el que pidiera el refresco, pero como vi que tú pediste el refresco, descansé. Wow. Y Pedro, al contrario, dice la Biblia, queriendo salvar su vida, la pierden.
¿cómo dice? Queriendo ganar su vida, la pierden. Y perdiendo su vida por causa del evangelio, la ganan. No, ¿cuántas personas? No, es que voy a ganármelos. ¿Y a dónde vas? Es que me dijo que él venía a la iglesia si yo lo acompañaba al antro. Y pues voy porque el evangelio, pastor, el evangelio. Queriendo ganar, vas a perder. Mantente firme. No. Pero quieres que yo vaya y tú no vienes conmigo. ¿Sí? Así es. No. Y entonces vas a dar testimonio a esa persona. ¿Y qué crees? Se va a salvar. Va a escucharte porque va a ver tu congruencia, tus palabras con tus hechos. Pero si tú te comportas igual, va a decir: yo pensé que era diferente, pero está igual que nosotros. Hacen lo mismo que nosotros. Queriendo ganar, pierdes. Es preferible que pierdas tu vida. Es preferible, mira, ya de plano que no te inviten. Mejor. Tengo un amigo que quiero mucho y su hija se iba a bautizar en la iglesia católica. Y éramos bien amigos y yo ya veía que me iba a decir que yo fuera no sé si le llaman el compadre, ¿verdad? Y él me decía: mira que ya viene el bautizo de mi hija y ya estoy viendo el vestido y no sé qué tantas cosas. Y yo dentro de mí: ay, Señor, que no me diga, por favor, Señor, que no me diga. No le quiero decir que no, como es mi amigo, es mi cuate. ¿Cómo le voy a decir que no? Y ya se acercaba la fecha, se acerca conmigo y me dice: mira, te quiero decir algo que no te quería decir, pero pues tengo que decírtelo ya porque el tiempo se acerca. Y yo que, mira, como yo sé que tú no vas a todas las cosas que yo voy y donde yo ando, pues es que le pedí a otro que fuera mi compadre, espero que no te ofendas. Y yo, ¡ay! ¡Uy! Me salvé. Porque ya sabía. Pero cuando no saben, llegan contigo como si nada. Porque no estás dando testimonio. Tienes que dar, y no te estoy diciendo que seas antisocial, no te estoy diciendo que andes con tu traje de camello y te vayas a comer langostas. No. Te estoy diciendo que seas congruente entre lo que hablas y lo que vives. Pedro negó, después hasta juró. Y mira lo que pasó después en el verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿Te das cuenta de la evolución? Ahora, ¿qué hizo? Ahora hasta maldiciones empezó a decir, para que no crean que yo estoy por allá. Y empiezas a querer hablar como ellos. Es que para ganármelos tengo que hablar como ellos. Para ganármelos tengo que ir a donde ellos están. Así no te los vas a ganar. Tienes que ser santo. Tienes que mostrarles lo que Dios hace en tu vida. Y si Él te ha dado la promesa, te va a ir preparando. Así es que mejor vete tú enderezando. Pedro lo niega. Y mira, hermano, gracias a Dios por el gallo. Gracias a Dios por el gallo. Porque si no canta, se sigue. Hermano. Oye, el canto. ¿Qué? No quiero flojos. No sé si te grita así, ¿eh? De repente oye el canto del gallo y estaba lo suficientemente cerca para ver a su maestro y es cierto, no, qué cosa tan gruesa, cómo le pegó, cómo fue. Wow. A los de la alabanza no se echen sus gallos, ese nada más el gallo, el precioso gallo es el de aquí, el de Pedro, ¿eh? Ahora, viene un llanto amargo. Lucas lo extiende un poquito, Lucas 22:61. Entonces, Lucas 22:61 nos aporta un poquito más. Entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro. Pregunta, ¿quién vio a quién? ¿Quién? El Señor vio a Pedro. En el hijo pródigo, ¿quién corrió a quién? O sea, ¿quién corrió a ver a quién? El padre corrió a recibir al pródigo, ¿verdad? ¿Quién hace las cosas? Dios. Dice Primera de Juan, nosotros solo respondemos a su llamado. Él nos mira, Él nos llama, Él nos perdona. No depende de nosotros. Él toma siempre la iniciativa. Y esta vez toma la iniciativa porque sabía que Pedro no tenía cara para mirarlo. Pedro estaba avergonzado. Pedro decía, ¿cómo voy a regresar a la iglesia? ¿Cómo voy a volver a tocar? ¿Cómo voy a volver a cantar si ya la regué, ya pequé, ya hice? Ya lo que el diablo quiere es que te vayas. Lo que Él no quiere es que regreses. Lo que Él no quiere es que te levantes. Como Pedro se empezó a levantar. Pedro necesitaba ahora una restauración. Juan capítulo 21 versículo 12. Vea el llanto amargo que tiene Pedro. Y en el versículo 12 del capítulo 21 les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, vean quién hace, y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Híjole, levanta tu carita. Qué pregunta, brother. ¿Te acuerdas lo que acaba de pasar? ¿Te acuerdas cómo está Pedro? Simón, Simoncito, ¿me amas? Ay, yo me imagino a Pedro: Señor, con el nudo en la garganta, ¿no? Tú sabes que te amo. Y empieza a restaurarlo. Le pregunta una vez más: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes las cosas. Y viene una tercera vez: Simón, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo Jesús con él? Ministrándolo, liberándolo. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué? Se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué crees que se entristeció? Es que ya le fallé. Ya me tiene que preguntar. No se ha dado cuenta que lo está ministrando. Dice Corintios que hay una tristeza del mundo, y la tristeza del mundo produce muerte, depresión. Pero la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Y una vez que Pedro está triste, a diferencia de Judas, ¿qué hizo Judas? Remordimiento. Le empezó a remorder la conciencia, pero no se arrepintió. Y Pedro aguantó y estaba ahí. Y cuando llega el momento de su restauración: Pedro, ¿me amas? Sí. Bueno, pues ahora es tiempo de que cumplas lo que te dije que tenías que hacer: apacienta mis ovejas. ¡Ay! Pedro se levanta: me perdonó, me perdonó, me perdonó. Al hombre que tenga heridas, a ese sigue. Al que tiene heridas, se levantó, se sacudió el polvo y sigue caminando. A ese sigue, porque ha pasado por problemas, ha pasado por situaciones y sigue dependiendo de la gracia de Dios.
Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres cumplir la promesa de Dios? ¿Quieres cumplir el llamado que te hizo Dios? Mantente alerta, no te sientas autosuficiente, confía en la palabra de Dios, espera en Él. Ten siempre presente que el que hace la obra es Dios, no tú, es Dios el que lo hace. Ahora Pedro, ve y apacienta mis ovejas. Y mire Juan capítulo 21 verso 18 lo que le dice: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. Ahora sí, Pedro, sígueme. ¿Y sabe quién es un ardiente protector de las Escrituras? Pedro. Pedro empieza a hablar con todos y les dice: miren, yo subí al monte con el maestro, yo estuve ahí, se nos presentó Elías, Moisés, y yo vi al maestro transfigurado. Lo vi con mis ojos y escuché una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Yo lo vi. Tengo la revelación. Imagínate toda la gente: wow, la revelación le habló. Pero entonces Pedro, cuando vio que la gente empezaba: ay, San Pedro, ay, es que mi Pedro es el mejor, nadie predica como él, y mueve un dedo y hace aquí y pásale el pañuelito a todos, y ay, mi Pedro. Antes de que empezaran con eso, Pedro les dice, después de darle esa revelación, les dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien obedecer. ¿Cuál es la palabra? La palabra, yo lo vi, yo estuve ahí. Pero ¿sabes algo? Recibí la lección, que no se trata de lo que yo tengo, de lo que yo creo, de lo que pienso que me fue revelado. Se trata de la palabra de Dios. Y ahora sí, Pedro, a cumplir tu encomienda. Y se levantó Pedro y miles de personas fueron transformadas. Y su primer mensaje fue: arrepiéntanse. Porque ese Cristo, el que ustedes mataron, es Dios. Y la gente compungida de corazón se acercó, no porque les dijo nada más, solo les dijo eso. Y la persona compungida: es que sí, tiene razón Pedro, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntete y cree. Wow. Crónica de una victoria asegurada. Plántate en la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, y Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Así puesto de pie, hermano. ¿Quién sabe desde a qué horas me sacaron el papelito? Perdón. Póngase de pie. Y yo sí creo que de ustedes muchos están tomando ese desafío de ir y hablar el evangelio. Yo sí lo creo. Hemos orado y el pastor ha dado esa palabra de que Dios va a dar de sus dones en muchos de los que estamos aquí. No te olvides que tú eres el burro y que Él es el que hace todo. Él es el que hace todo. No te olvides que si confías en Él, Él tiene cuidado de ti. No te olvides que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El evangelismo no es de si quieres, es su voluntad que lo hagas.
Y si Él te dice hazlo, es porque a través de eso quiere bendecir tu vida. Solo quiero darte mi testimonio de la primera persona que evangelicé. La primera persona que evangelicé. No supe que lo hice. Era un compañero de mi escuela. Se iba conmigo caminando. Y un día me dijo: es que ya estás diferente. No haces lo que siempre hacías. Ya no te vas con nosotros. Ya te veo diferente. ¿Qué pasó contigo? Y mi corazón empezó a brincar. Y me daba miedo. Me daba pena decirle: es que soy cristiano. ¿Cómo le digo? Mi reputación en la escuela, ¿cómo va a quedar? ¿Qué le digo? No conozco, no sé cómo empezar, no tengo idea de qué hacer. Y entre que íbamos caminando, le dije: pues mira, llegué a un lugar ahí, puro loco. Estaban cantando y escuchando la palabra de la Biblia. Y le empecé a decir mi experiencia con Dios. Le empecé a decir cómo ha ido transformando mi vida. Y él solito volteó y me dijo: yo también quiero eso. Terminamos en la puerta de mi casa llorando los dos, orando los dos. El Señor hizo la obra. Pasaron años y me cayó el 20. Fue mi primer evangelismo que hice. Fue mi primer, y lo atesoro en mi corazón, porque me acuerdo: tú no hiciste nada, no te hagas. Es Dios el que hace todo. Y es Dios el que lo va a hacer a través de ti. Cuando veas su gloria, cuando veas su poder, cuando veas que se levante un paralítico, cuando veas que suceda un milagro, yo no sé qué va a hacer Dios. Cuando veas a una persona que estaba en algún cártel, que estaba en algún problema, que todos decían: ese nunca va a cambiar, ese sí, y tú ves el milagro de la transformación, no te olvides: lo hizo Dios. Cierra tus ojos. Señor, dependemos de ti y queremos servirte. Aprendemos en Pedro lo importante que es caminar en obediencia, no en nuestras fuerzas, no con obras, sabiendo y dependiendo en todo momento de ti. Tu palabra es la verdad. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no. Tu palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. Siembra tu palabra en nuestros corazones para que nosotros seamos